Una esclava embarazada huyó hacia una cabaña abandonada en los pantanos. Pero un diario oscuro comenzó a escribir solo su nombre, una y otra vez, revelando un secreto aterrador. Lo que estás a punto de escuchar sucedió en 1858, en las profundidades de los pantanos de Luisiana, y es una historia de supervivencia, magia oscura y un pacto con lo sobrenatural que cambió el destino de generaciones. Pero antes, dime en los comentarios, ¿de qué país me estás viendo? Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora y activa la campanita, porque esta historia te pondrá la piel de gallina y te hará cuestionar los límites entre lo real y lo imposible. La noche del 31 de octubre de 1858, en las profundidades de los pantanos de Luisiana, cerca de la plantación Blackwood, una joven esclava de 22 años llamada Abigail corría desesperadamente a través de la niebla espesa que se levantaba del agua estancada. Tenía 7 meses de embarazo, y cada paso que daba en el barro viscoso y las raíces retorcidas de los cipreses era una agonía que la hacía jadear de dolor. Pero el terror que la impulsaba era más fuerte que cualquier sufrimiento físico. Detrás de ella, no muy lejos, podía escuchar los gritos del capataz y el sonido de los perros rastreadores ladrando furiosamente. Encuéntrenla. Esa bruja mató al amo con sus maleficios. No puede escapar. Pero Abigail no había matado a nadie. El amo Blackwood había muerto esa mañana de un ataque al corazón mientras azotaba a otro esclavo, su rostro poniéndose púrpura, sus manos agarrando su pecho antes de colapsar muerto en el suelo del granero. Pero el capataz, un hombre brutal llamado Silas Cobb, había declarado que era brujería. Esa negra Abigail lo hizo, había gritado, señalándola acusadoramente. La he visto murmurando palabras extrañas, haciendo señas con sus manos. Es una bruja, y ha maldecido al amo hasta la muerte. No importaba que Abigail nunca hubiera practicado brujería, que apenas sabía rezar, mucho menos lanzar maldiciones. En el sur de 1858, una acusación era suficiente, especialmente cuando venía del capataz. La turba se había formado rápidamente, hombres blancos de la plantación y pueblos cercanos, algunos de ellos borrachos, todos sedientos de sangre. Habían hablado de quemarla viva, de colgarla, de hacerla sufrir como advertencia a cualquier otro esclavo que pudiera tener ideas de usar magia negra contra sus amos. Abigail había logrado escapar solo porque Marta, una esclava anciana que trabajaba en la casa grande, la había advertido. «Corre, niña», había susurrado Marta urgentemente, empujando a Abigail hacia la puerta trasera de la cocina. «Corre hacia los pantanos. Es tu única oportunidad. Y busca la cabaña vieja, la que está en lo profundo del pantano, donde nadie va. Dicen que está maldita, pero quizás por eso estarás a salvo allí». Así que Abigail había corrido hacia los pantanos, ese laberinto traicionero de agua, barro y vegetación densa que la mayoría de la gente evitaba, especialmente de noche. Los pantanos de Luisiana eran peligrosos. Había caimanes, serpientes venenosas, insectos que podían transmitir enfermedades, y áreas de arenas movedizas que podían tragar a una persona entera. Pero para Abigail, el peligro del pantano era preferible a la certeza de muerte tortuosa en manos de la turba. La niebla se espesaba a medida que se adentraba más en el pantano, hasta que apenas podía ver más allá de unos pocos pies frente a ella. Los sonidos de persecución gradualmente se desvanecieron, los perros no podían seguir su rastro a través del agua, y los hombres eran demasiado cobardes para adentrarse en el pantano profundo de noche. Pero Abigail no se detuvo. Siguió adelante, guiada por un instinto que no podía explicar, como si algo la estuviera atrayendo más profundo, más lejos de todo lo que conocía. Había estado caminando durante lo que parecían horas cuando finalmente la vio, una estructura apenas visible a través de la niebla y la oscuridad. Era una cabaña, pequeña y destartalada, construida sobre pilotes para mantenerla por encima del nivel del agua del pantano. La madera estaba negra por la edad y la humedad, cubierta de musgo y enredaderas. Las ventanas estaban oscuras y vacías como cuencas de ojos en un cráneo. Y había algo en la atmósfera alrededor de la cabaña que hacía que el vello en la nuca de Abigail se erizara, una sensación de estar siendo observada, de presencia, de algo que no era completamente natural. Pero no tenía elección. Estaba exhausta, empapada, tiritando de frío a pesar del calor húmedo de Luisiana. El bebé en su vientre se movía inquieto, como si pudiera sentir el miedo de su madre. Abigail se obligó a caminar hacia la cabaña, subir los escalones de madera podrida que crujían alarmantemente bajo su peso, y empujar la puerta que colgaba torcida de sus bisagras oxidadas. El interior de la cabaña estaba completamente oscuro, y el aire olía a humedad, descomposición, y algo más, algo dulzón y desagradable que Abigail no podía identificar. Sus manos tantearon a lo largo de las paredes,
buscando orientarse. Había muebles aquí, podía sentir el borde de una mesa, el respaldo de una silla, algo que podría ser un catre contra la pared más alejada. Y entonces, en la oscuridad absoluta, Abigail escuchó algo que hizo que su sangre se helara, un susurro. No venía de afuera. Venía de dentro de la cabaña, de algún lugar cerca de ella. Una voz, apenas audible, murmurando palabras que no podía entender completamente. No era inglés. No era francés. Era algo más antiguo, algo que sonaba como un idioma que había sido olvidado por el mundo. ¿Quién está ahí? Abigail logró decir, su voz temblando. Por favor, no quiero problemas. Solo necesito refugio por la noche. Los susurros se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió era de alguna manera peor que los sonidos habían sido. Abigail podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que quien o lo que fuera que estuviera en la cabaña podía escucharlo. Entonces, lentamente, una luz comenzó a aparecer, no una llama de vela o lámpara, sino un brillo pálido y verdoso que parecía emanar del aire mismo, concentrándose gradualmente en el centro de la habitación. A la luz fantasmal, Abigail pudo ver su entorno por primera vez. La cabaña había estado habitada una vez, eso era claro. Había una mesa con una silla, un catre con lo que quedaba de un colchón podrido, estantes en las paredes que sostenían frascos llenos de líquidos oscuros y objetos que Abigail no quería examinar demasiado de cerca. Y en la mesa, iluminado por ese brillo antinatural, había un libro. No era un libro ordinario. Era grande, encuadernado en cuero que se veía casi negro a la luz tenue, con símbolos extraños grabados en la cubierta. Y estaba abierto, sus páginas amarillentas y manchadas claramente visibles. Pero lo más perturbador era que algo parecía estar siendo escrito en el libro mientras Abigail miraba. Una pluma que no era sostenida por ninguna mano visible se movía a través de la página, garabateando palabras en tinta que brillaba con el mismo tono verdoso que la luz. Abigail se obligó a acercarse a la mesa, su curiosidad superando brevemente su miedo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para leer lo que estaba siendo escrito, sintió que sus rodillas casi cedían. La pluma estaba escribiendo un nombre, una y otra vez, llenando la página con la misma palabra repetida cientos de veces en letra que se volvía más frenética, más errática con cada repetición. Abigail, 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 Abigail. Su nombre. El libro estaba escribiendo su nombre. Una y otra vez, como si fuera lo único que importaba, como si hubiera estado esperando por ella específicamente. Dios mío, susurró Abigail, dando un paso atrás de la mesa. ¿Qué es esto? ¿Qué clase de lugar es este? La pluma se detuvo abruptamente. La luz verdosa pulsó una vez, dos veces, luego se estabilizó. Y entonces, en la página debajo de todas las repeticiones de su nombre, nuevas palabras comenzaron a aparecer, esta vez en letra cuidadosa y deliberada. Bienvenida, Abigail. Te he estado esperando. Has venido buscando refugio, pero lo que necesitas es más que solo un lugar para esconderte. Necesitas poder. Necesitas protección. Necesitas venganza contra aquellos que te persiguen. Y yo puedo darte todo eso, por un precio. Abigail leyó las palabras 2, 3 veces, su mente luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Esto no podía ser real. Debía estar alucinando, delirando por el miedo y el agotamiento. Pero la página era sólida bajo sus dedos cuando la tocó, la tinta todavía húmeda y brillante. Esto era real. De alguna manera, imposiblemente, esto era real. ¿Qué eres?, preguntó en voz alta, dirigiéndose al libro, a la presencia que claramente habitaba esta cabaña. ¿Quién eres? La pluma comenzó a escribir nuevamente. Fui una mujer una vez, hace mucho tiempo. Una mujer como tú, esclavizada, perseguida, desesperada. Mi nombre era Marie Laveau, aunque no la famosa reina vudú de Nueva Orleans que lleva ese nombre ahora. Yo era otra, una anterior, olvidada por la historia. Vine a esta cabaña en 1790, huyendo de amos que querían matarme por practicar las viejas religiones. Y aquí, en este lugar, hice un pacto con fuerzas que no entendía completamente. Gané poder, el poder de maldecir a mis enemigos, de protegerme, de nunca ser esclavizada nuevamente. Pero el precio fue alto. Cuando morí, mi alma quedó atrapada aquí, en este lugar, en este libro. He estado esperando durante décadas por alguien como yo, alguien que entendería por qué hice lo que hice. Y ahora has venido. Abigail, tú puedes ser libre. Puedes ser poderosa. Puedes hacer que aquellos que te persiguen sufran como tú has sufrido. Todo lo que necesitas hacer es firmar tu nombre en este libro, en tu propia sangre,
y el poder será tuyo. Abigail se tambaleó hacia atrás de la mesa, sacudiendo su cabeza violentamente. No, no, eso es brujería. Eso es vender mi alma. No puedo hacer eso. Pero incluso mientras las palabras salían de su boca, parte de ella, una parte oscura y rabiosa que había crecido durante años de abuso y humillación, susurraba algo diferente. ¿Por qué no? ¿Qué le había dado alguna vez su bondad, su moralidad? ¿Dónde estaba Dios cuando había sido azotada? ¿Dónde estaba la justicia divina cuando su esposo había sido vendido lejos de ella, cuando había sido forzada, cuando había sido trabajada hasta casi morir? Si había poder disponible, poder que podría protegerla y proteger a su hijo no nacido, ¿por qué no tomarlo? Como si pudiera sentir su vacilación, nuevas palabras aparecieron en el libro. No te pido que vendas tu alma, Abigail. Tu alma es tuya, siempre tuya. Solo te pido que compartas tu nombre conmigo, que me permitas prestarte mi poder, mi conocimiento, mi protección. Y a cambio, cuando tu hijo nazca, cuando estés a salvo, cuando aquellos que te persiguen hayan sido castigados, entonces liberarás mi espíritu de este lugar. Romperás el libro, quemarás esta cabaña, y me dejarás finalmente descansar. Ese es el trato. Tu nombre en este libro, en tu sangre. Mi poder a tu disposición. Y eventualmente, la libertad para ambas. Abigail miró el libro, la pluma esperando, su nombre todavía repetido cientos de veces en la página. Miró alrededor de la cabaña, a los símbolos extraños en las paredes, a los frascos con sus contenidos misteriosos. Y puso su mano sobre su vientre hinchado, sintiendo al bebé moverse dentro de ella. ¿Qué clase de mundo estaba trayendo a este niño? Un mundo donde podían ser cazados como animales, donde podían ser acusados de crímenes que no cometieron, donde no tenían derechos, no tenían protección, no tenían esperanza? ¿O un mundo donde ella, Abigail, tenía poder suficiente para mantenerlos a salvo? Con manos temblorosas, Abigail buscó en su vestido hasta encontrar un alfiler que usaba para mantener su ropa en su lugar. Lo sacó, miró su punta afilada, y luego, antes de que pudiera reconsiderar, presionó la punta contra su dedo pulgar hasta que brotó una gota de sangre. Si hago esto, dijo en voz alta, su voz más firme de lo que se sentía, prométeme que mi hijo estará a salvo. Prométeme que ningún daño vendrá a él. Prométeme que nacerá libre. Las palabras aparecieron inmediatamente. Lo prometo. Tu hijo nacerá libre, vivirá libre, y morirá viejo rodeado de familia que ama. Esto lo juro en mi poder, en mi nombre verdadero, en todo lo que alguna vez fui o seré. Abigail respiró profundamente, luego presionó su pulgar sangrante contra la página abierta del libro, directamente debajo de donde su nombre había sido escrito tantas veces. Su sangre se extendió a través del papel, siendo absorbida por las fibras, brillando con ese mismo tono verdoso por un momento antes de volverse rojo oscuro y luego negro. Y en el momento en que su sangre tocó la página, Abigail sintió algo cambiar. Era como si una puerta se hubiera abierto dentro de ella, como si un conocimiento que nunca había poseído ahora fluía hacia su mente. Supo cosas, como crear protecciones, como preparar ungüentos que podrían sanar o dañar, como hablar palabras que tenían poder real detrás de ellas. Y lo más perturbador, podía sentir la presencia de la mujer que se llamaba a sí misma Marie, no fuera de ella ahora sino dentro, como si compartieran el mismo espacio, el mismo cuerpo. Está hecho, vinieron las palabras en el libro. Ahora descansa, Abigail. Descansa y recupera tu fuerza. Por la mañana, te mostraré cómo usar lo que te he dado. Y aquellos que te persiguen, ellos aprenderán a lamentar el día que decidieron llamarte bruja. Abigail, de repente abrumadoramente exhausta, se tambaleó hacia el catre y colapsó sobre él, sin importarle el colchón podrido o el olor a humedad. Cayó en un sueño profundo casi instantáneamente, y en sus sueños, vio cosas, visiones de un pasado que no era el suyo, memorias de otra mujer, otra vida, otra época. Vio a Marie Laveau, no la famosa sino la olvidada, una joven mujer esclavizada en la década de 1790, practicando los rituales que había aprendido de su abuela africana. Vio a Marie huir hacia estos pantanos, encontrar esta cabaña, hacer un pacto con algo antiguo y poderoso que vivía en las profundidades del pantano. Vio a Marie ganar poder tremendo, pero también vio el precio, su alma atrapada, incapaz de moverse hacia adelante, condenada a esperar en este lugar hasta que alguien más tomara su lugar o la liberara. Y Abigail entendió entonces que había hecho un trato con una mujer muerta, con un fantasma que había estado esperando durante casi 70 años por alguien lo suficientemente desesperada, lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonta como para firmar su nombre en el libro maldito. Pero el trato estaba hecho.
No había vuelta atrás ahora. Y cuando el amanecer llegara, Abigail tendría que decidir qué haría con el poder que ahora poseía, y si podría vivir consigo misma después de usarlo. Abigail despertó a la luz gris del amanecer filtrándose a través de las grietas en las paredes de la cabaña. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño terrible, la acusación, la huida, la cabaña, el libro. Pero entonces vio el libro todavía abierto en la mesa, su sangre todavía visible en la página, y supo que todo había sido horrible y completamente real. Se sentó lentamente, sus músculos rígidos y adoloridos por la carrera de la noche anterior. El bebé en su vientre se movió, una sensación de rodamiento que normalmente la habría hecho sonreír pero que ahora solo le recordaba las promesas que le habían hecho, que su hijo nacería libre, viviría libre. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué había invitado dentro de sí misma cuando había firmado ese libro con su sangre? Como si respondiera a su pensamiento, nuevas palabras comenzaron a aparecer en el libro, la pluma invisible escribiendo en esa misma letra cuidadosa y deliberada. Buenos días, Abigail. Has dormido bien, lo cual es bueno, necesitarás tu fuerza para lo que viene. Los hombres que te persiguen no se han dado por vencidos. Incluso ahora, se reúnen en el borde del pantano, planeando su búsqueda. El capataz Silas Cobb ha ofrecido $1000, el doble de lo que originalmente prometió, a cualquier hombre lo suficientemente valiente como para adentrarse en el pantano y encontrarte. Vendrán por ti antes del mediodía. Abigail sintió que su estómago se apretaba con miedo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo detenerlos? Soy solo una mujer, y estoy embarazada. No puedo luchar contra una docena de hombres armados. No necesitas luchar contra ellos físicamente, escribió el libro. Ese es el punto del poder que ahora posees. Ve a la estantería en la pared este. En el tercer estante desde arriba, encontrarás un frasco de vidrio lleno de polvo gris. Es polvo de huesos de serpiente, mezclado con cenizas de un árbol golpeado por un rayo y otras cosas. Toma una pizca de ese polvo en tu mano izquierda. Luego ve a la puerta de la cabaña, y sopla el polvo hacia el pantano mientras dices estas palabras. Que la niebla se levante, que el camino se oculte, que aquellos que buscan a los perdidos se pierdan ellos mismos. Abigail vaciló, ¿pero qué opción tenía? Se obligó a ponerse de pie y cruzar hacia la estantería. Encontró el frasco exactamente donde el libro había dicho que estaría. El polvo dentro era de un gris pálido y ceniza, y cuando abrió el frasco, un olor fuerte y químico le hizo arder los ojos. Tomó una pizca, sintiendo la textura granulosa contra su piel, luego caminó hacia la puerta. Afuera, el pantano se veía diferente a la luz del día, todavía traicionero, todavía amenazante, pero de alguna manera más navegable. Abigail podía ver los árboles de ciprés levantándose del agua, sus ramas cubiertas de musgo español. Podía escuchar los sonidos de la vida del pantano, aves llamando, insectos zumbando, el chapoteo ocasional de algo entrando al agua. Y a lo lejos, llevados por el viento, podía escuchar voces. Los hombres que venían a buscarla. Con manos temblorosas, Abigail levantó su mano izquierda hacia sus labios y sopló el polvo hacia el pantano. Mientras lo hacía, pronunció las palabras que el libro le había dado, que la niebla se levante, que el camino se oculte, que aquellos que buscan a los perdidos se pierdan ellos mismos. Por un momento, nada sucedió. Luego, gradualmente, Abigail notó que la niebla, que había comenzado a disiparse con la luz del amanecer, comenzaba a espesarse nuevamente. Se levantó del agua en zarcillos densos y blancos, enroscándose alrededor de los árboles, llenando el espacio entre los cipreses hasta que la visibilidad se redujo a apenas unos pocos pies. Y con la niebla vino algo más, un sonido, o más bien la ausencia de sonido. Las aves dejaron de llamar. Los insectos dejaron de zumbar. Era como si el pantano completo estuviera conteniendo su respiración. Las voces de los hombres, que habían estado acercándose gradualmente, de repente se volvieron confusas, desorientadas. ¿Por dónde vinimos?, escuchó a alguien gritar. Todo se ve igual en esta maldita niebla. Deberíamos regresar, vino otra voz, esta teñida de pánico. Este lugar está maldito, igual que dijeron. La bruja ha puesto un hechizo sobre el pantano. Abigail escuchó mientras las voces gradualmente se alejaban, los hombres aparentemente decidiendo que ninguna cantidad de dinero de recompensa valía la pena adentrarse más en un pantano que de repente se había vuelto imposible de navegar. Y cuando estaba segura de que se habían ido, sintió algo dentro de ella, un sentimiento de triunfo, de poder, pero también algo más oscuro. Satisfacción por el miedo de los hombres. Placer por haberlos obligado a retirarse. ¿Ves?, escribió el libro cuando Abigail regresó adentro. El poder funciona.
Y eso fue solo el comienzo, el más simple de los trabajos. Hay mucho más que puedo enseñarte. Pero primero, necesitas comer, necesitas recuperar tu fuerza. En el baúl debajo del catre, encontrarás provisiones, comida enlatada que dejé aquí hace décadas. Todavía está bien, preservada por los mismos hechizos que han mantenido esta cabaña en pie todo este tiempo. Abigail abrió el baúl y encontró, tal como se prometió, latas de comida, frijoles, melocotones, carne en conserva. Estaba hambrienta, y comió directamente de las latas, sin importarle los modales. Mientras comía, el libro continuó escribiendo, contándole sobre Marie Laveau, la mujer cuyo espíritu ahora la habitaba parcialmente. María había sido una curandera y practicante de vudú, el libro explicaba, alguien que usaba hierbas y rituales para ayudar a otros esclavos. Pero cuando fue acusada de usar su conocimiento para dañar a los blancos, tuvo que huir. En el pantano, había encontrado esta cabaña, abandonada por un ermitaño que había muerto años antes, y la había hecho su hogar. Y aquí, en el aislamiento del pantano, había profundizado su práctica, yendo más allá de la curación simple hacia magias más oscuras, más peligrosas. Hice el pacto con algo antiguo, escribió el libro. Algo que vivía en el pantano desde antes de que los europeos llegaran, desde antes incluso de que los nativos construyeran sus montículos. Es una entidad sin nombre, sin forma, pero con poder tremendo. Me dio lo que pedí, la capacidad de castigar a mis enemigos, de nunca ser capturada nuevamente. Pero el precio fue quedar atada a este lugar cuando muriera. He esperado aquí durante casi 70 años, Abigail. 70 años viendo el mundo a través de este libro, incapaz de tocar, de sentir, de vivir. Estoy tan cansada, tan terriblemente cansada. Había tristeza en esas palabras, una soledad profunda que hizo que el corazón de Abigail se apretara con compasión inesperada. ¿Cómo puedo liberarte?, preguntó. Dijiste que si firmaba el libro, eventualmente te liberaría. ¿Cómo? Cuando tu hijo nazca salvo, escribió el libro, cuando estés establecida en un lugar donde ni tú ni tu hijo puedan ser lastimados, entonces regresarás aquí. Quemarás este libro, con mi bendición. Y cuando el libro arda, yo finalmente seré libre para seguir adelante, para encontrar cualquier descanso que espera a almas como la mía. Pero hasta entonces, te guiaré, te enseñaré, te protegeré. Y a cambio, vivirás por ambas, experimentarás la libertad que me fue negada. Los días que siguieron cayeron en una rutina extraña. Abigail permaneció en la cabaña, oculta por la niebla que mantenía constantemente espesa alrededor de su refugio. El libro se convirtió en su maestra, instruyéndola en los usos de varias hierbas y objetos que encontró en la cabaña. Aprendió a hacer tés que fortalecerían su cuerpo para el parto venidero. Aprendió a crear amuletos de protección de objetos simples, una pluma de pájaro, un trozo de hueso, un pedazo de cuerda anudada de maneras específicas. Y aprendió cosas más oscuras también. Aprendió cómo crear puppets, muñecos que podían ser usados para afectar a personas desde la distancia. Aprendió palabras de poder que podían causar dolor, enfermedad, incluso muerte si se usaban con suficiente intención. El libro fue cuidadoso de advertirle sobre estos trabajos más oscuros. Usar estos es cambiar quién eres, Abigail. Cada maldición que lanzas, cada daño que infliges, deja una marca en tu alma. No te pido que uses estos poderes. Solo te los enseño para que tengas la opción, la elección que nunca tuve. Abigail luchó con estas enseñanzas. Parte de ella quería rechazar todo, decir que no usaría magia oscura, que encontraría otra manera de protegerse. Pero otra parte, la parte que había visto demasiada crueldad, demasiado sufrimiento, susurraba que los hombres que la habían perseguido merecían castigo. El capataz Silas Cobb, quien había matado a su esposo y acusado a Abigail falsamente, ¿no merecía sufrir por sus crímenes? Una noche, 3 semanas después de llegar a la cabaña, Abigail finalmente preguntó, ¿puedo hacer que sufra? El capataz. El hombre que comenzó todo esto. ¿Puedo hacerle pagar por lo que hizo? El libro estuvo en silencio por largo tiempo antes de responder. Luego, lentamente, las palabras aparecieron, puedes. Pero pregúntate primero, ¿es venganza lo que realmente quieres? ¿O es justicia? Porque la venganza es fácil pero vacía. Te dejará sintiéndote hueca, sin importar cuánto sufra él. La justicia es más difícil, pero más satisfactoria. Justicia significaría que sus crímenes sean expuestos, que enfrente consecuencias de su propia comunidad, no de tu magia. Abigail consideró esto. ¿Cómo puedo tener justicia? ¿Quién escuchará a una esclava acusar a un capataz blanco?
Hay maneras, escribió el libro. Trabajos sutiles. Hechizos que no lastiman directamente sino que revelan la verdad. Puedo mostrarte cómo hacer que confiese, cómo hacer que su propia boca lo traicione frente a testigos. ¿Estarías satisfecha con eso? Con verlo destruido por sus propias palabras en lugar de por tu maldición. Abigail pensó en su esposo, en cómo había muerto, golpeado hasta la muerte por Silas Cobb por el crimen de defender a otro esclavo. Pensó en todos los otros esclavos que Cobb había lastimado, las mujeres que había forzado, los hombres que había mutilado. Y tomó su decisión. Muéstrame, dijo. Muéstrame cómo hacer que confiese. Cómo hacer que la verdad salga. Y el libro comenzó a escribir, instruyéndola en un trabajo complejo que requeriría varios días de preparación. Abigail tendría que crear un ungüento específico, untarlo en un pedazo de papel con el nombre del capataz escrito en él, luego quemar el papel mientras decía palabras específicas. Si se hacía correctamente, el trabajo aflojaría la lengua del hombre, haría que dijera verdades que normalmente ocultaría, especialmente cuando estuviera borracho o enojado. Abigail pasó los siguientes 3 días reuniendo ingredientes del pantano, corteza de ciertos árboles, hojas de plantas específicas, incluso la piel mudada de una serpiente de agua. Siguió las instrucciones del libro meticulosamente, creando el ungüento en un cuenco de arcilla sobre un pequeño fuego. Y cuando estuvo terminado, escribió el nombre de Silas Cobb en un pedazo de papel que encontró en la cabaña, untó el ungüento sobre él, y lo quemó mientras decía las palabras que Marie le había enseñado. El humo del papel ardiente olía extraño, dulce pero también amargo, como flores y podredumbre mezcladas. Abigail lo observó subir, enroscarse, y luego disiparse en el aire de la cabaña. Y supo, con una certeza que no podía explicar, que el trabajo estaba hecho. En algún lugar fuera del pantano, Silas Cobb sentiría repentinamente una compulsión de hablar, de confesar, de contar verdades que había mantenido ocultas. Ahora esperamos, escribió el libro. Los trabajos como este tardan tiempo en manifestarse, pero dentro de una semana, escucharás noticias. El capataz se destruirá a sí mismo con sus propias palabras, y tu nombre será limpiado. Y el libro tenía razón. Una semana después, un sonido inesperado llegó a través del pantano, el sonido de alguien acercándose a la cabaña. Abigail se congeló de miedo, pensando que los cazadores finalmente habían encontrado su escondite. Pero entonces escuchó una voz familiar llamando, Abigail. Abigail, niña, si estás ahí adentro, está bien. Puedes salir. Eres libre. Era Marta, la esclava anciana que la había advertido de huir. Abigail corrió a la puerta y la abrió, encontrando a Marta parada en los escalones, jadeando por el esfuerzo de navegar a través del pantano pero sonriendo ampliamente. ¿Qué pasó?, preguntó Abigail. ¿Por qué es seguro? El capataz, dijo Marta, todavía recuperando el aliento. Silas Cobb se emborrachó hace 3 noches en el pueblo, y comenzó a jactarse de todos los esclavos que había matado, las mujeres que había forzado, incluso confesó que había asesinado al amo Blackwood él mismo. Dijo que lo había hecho parecer un ataque al corazón, pero que realmente había envenenado al viejo amo para poder tomar control de la plantación. Dijo todo esto frente a una docena de hombres blancos, incluido el sheriff. Fue arrestado esa misma noche. Y cuando buscaron sus pertenencias, encontraron evidencia, cartas que había falsificado, el veneno que había usado. Todo salió a la luz. Abigail sintió que sus rodillas casi cedían con alivio. ¿Y yo? ¿La acusación de brujería? Desechada, dijo Marta con satisfacción. El nuevo supervisor, el hijo del amo que vino desde Charleston para hacerse cargo de la plantación, dijo que toda la acusación había sido fabricada por Cobb. Dijo que eras libre de regresar, que no enfrentarías castigo. Pero Abigail. Marta bajó su voz, mirando alrededor de la cabaña con ojos que eran mitad curiosos, mitad temerosos. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo hiciste que confesara? Abigail miró hacia atrás a la mesa donde el libro yacía abierto. Nuevas palabras habían aparecido, no le cuentes. Algunos secretos deben permanecer secretos. Di que fue la mano de Dios, di que fue justicia natural, di lo que quieras. Pero no hables del libro, de esta cabaña, de mí. Protege estos secretos, como yo te he protegido a ti. Fue Dios, dijo Abigail finalmente a Marta. Dios vio mi inocencia y reveló la verdad. Eso es todo. Marta no parecía completamente convencida, pero asintió. Bien. Ven entonces. Volvamos antes de que se haga de noche. El pantano es peligroso en la oscuridad. Pero Abigail sacudió su cabeza.
No todavía. Mi bebé nacerá pronto, dentro de unas semanas, creo. No puedo hacer el viaje de regreso en mi condición. Me quedaré aquí hasta después del parto. Luego regresaré. Era una mentira, o al menos una verdad parcial. La verdad completa era que Abigail no estaba segura de que quisiera regresar. La plantación, incluso con Silas Cobb desaparecido, todavía era un lugar de esclavitud. Ella podría ser tratada mejor bajo el nuevo supervisor, pero seguiría siendo propiedad. Seguiría sin ser libre. Y ahora que había probado el poder real que podía protegerla, que podía castigar a sus enemigos, ¿cómo podría regresar a ser impotente? Marta se fue después de dejar a Abigail algo de comida y provisiones adicionales, prometiendo regresar en unas semanas para ayudar con el parto si era necesario. Y cuando Abigail cerró la puerta detrás de ella, se volteó hacia el libro y preguntó la pregunta que había estado ardiendo en su mente. ¿Y ahora qué? Cobb ha sido castigado. Mi nombre ha sido limpiado. ¿Podría regresar? Debería. La respuesta vino lentamente, como si María estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Esa es tu decisión, Abigail. Solo tuya. Puedo decirte que si regresas, incluso con un amo más amable, seguirás siendo esclavizada. Tu hijo nacerá esclavizado. Pero si te quedas aquí, en este pantano, podrías vivir libre. Podrías criar a tu hijo libre. El pantano te protegería como me protegió a mí. Y con el poder que ahora posees, nadie podría forzarte a regresar. Abigail caminó lentamente alrededor de la cabaña, su mano descansando en su vientre donde el bebé se movía activamente. Vivir en el pantano, sola con su hijo, usando magia para sobrevivir, parecía una existencia tan solitaria, tan apartada de todo lo que había conocido. Pero también parecía libertad. Verdadera libertad, no solo la ausencia de un amo particular sino la ausencia de cualquier amo. ¿Y tú? Preguntó Abigail. ¿Qué pasa con tu libertad? Prometiste que te liberaría cuando mi hijo naciera a salvo. Y lo harás, escribió el libro. Pero, a salvo, no significa solo físicamente ileso. Significa verdaderamente a salvo, en un lugar donde puede crecer sin miedo, sin amenaza de ser vendido o lastimado o esclavizado. Si decides quedarte en el pantano, si haces de este lugar tu hogar, entonces cuando tu hijo tenga 5 años, lo suficientemente mayor para recordarte, para entender algo de lo que eres, entonces me liberarás. Ese es mi precio revisado. 5 años de ayudarte a criar a tu hijo en libertad, luego mi liberación. Es aceptable. 5 años. 5 años de vivir en el pantano, de criar a su hijo lejos de la civilización, de usar magia para sobrevivir. Era un tiempo largo, pero también era un regalo. 5 años de libertad garantizada, protegida por poder que ningún cazador de esclavos podría superar. Sí, dijo Abigail finalmente. Sí, es aceptable. Me quedaré. Criaré a mi hijo aquí. Y en 5 años, te liberaré. Y así se selló el pacto, no en sangre esta vez sino en palabras, en promesa, en entendimiento mutuo entre dos mujeres, una viva y una muerta, que habían sido forzadas por circunstancia a hacer elecciones imposibles pero que habían encontrado, en esa imposibilidad, algo parecido a la esperanza. El bebé llegó 3 semanas después, en una noche tormentosa cuando el viento aullaba a través de los cipreses y la lluvia golpeaba el techo de la cabaña como 1000 tambores. El trabajo de parto fue largo y difícil, y Abigail lo atravesó sola excepto por la presencia de Marie, quien la guió a través del libro, diciéndole cuándo empujar, cuándo respirar, cuándo beber el té de hierbas que ayudaría con el dolor. Estás haciéndolo maravillosamente, escribía el libro entre contracciones. Solo un poco más. Puedo ver la cabeza del bebé. Un empujón más, fuerte como puedas. Y con un grito final que se mezcló con el sonido del trueno afuera, Abigail dio a luz a su hijo. Era un niño, pequeño pero con pulmones fuertes, anunciando su llegada al mundo con un llanto que resonó a través de la cabaña. Abigail lo tomó en sus brazos con manos temblorosas, lágrimas corriendo por sus mejillas mientras lo miraba, su pequeño rostro arrugado, sus ojos apretados, sus puños diminutos agitándose en protesta ante este nuevo y abrumador mundo. Eres libre, susurró a su hijo. Naciste libre. Ninguna persona jamás te poseerá. Esto lo juro. Un nombre, escribió el libro. Todo niño libre necesita un nombre elegido por su madre, no asignado por un amo. Abigail no dudó. Samuel dijo. Su nombre es Samuel. Significa, Dios ha escuchado, en hebreo. Porque Dios debe haber escuchado mis oraciones y me trajo a este lugar, a ti, a la posibilidad de que mi hijo pudiera nacer libre. Es un buen nombre, escribió Marie.
Fuerte. Samuel crecerá fuerte también, aquí en este pantano. Te lo mostraré, cómo vivir de la tierra, cómo usar las plantas para medicina y comida, cómo mantenerse escondida cuando sea necesario. Este pantano puede ser un hogar, Abigail. Un extraño, pero un hogar de todos modos. Los meses que siguieron fueron un periodo de profunda transformación para Abigail. Con la guía de María a través del libro, aprendió a navegar el pantano con confianza, a saber qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas, dónde atrapar peces y cangrejos de río, cómo tender trampas para animales pequeños. Aprendió a preparar pieles para hacer ropa, a tejer juncos en cestas y esteras, a hacer jabón de cenizas de madera y grasa animal. Pero más importante, aprendió a usar la magia no solo para protección o venganza, sino para vivir. Aprendió a bendecir sus trampas para que atraparan más, a encantar su jardín pequeño, plantado en suelo alto cerca de la cabaña, para que produjera vegetales más grandes y saludables, a crear amuletos que mantendrían alejadas las serpientes venenosas y los caimanes de su hogar. Y Samuel prosperó. A pesar de nacer en una cabaña de pantano, criado por una madre que había sido esclavizada, el niño crecía sano y feliz. Sus primeras palabras fueron mamá y árbol, porque los cipreses que rodeaban la cabaña eran todo lo que conocía del mundo. Su primera risa llegó cuando un pájaro aterrizó en el porche y lo miró con curiosidad. Y su primer paso fue dado a través de la habitación principal de la cabaña, desde los brazos de Abigail hacia la mesa donde el libro yacía abierto, como si incluso cuando bebé sintiera la presencia de Marie y fuera atraído hacia ella. Marie, a través del libro, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Cada mañana, cuando Abigail despertaba, encontraba nuevas palabras escritas en el libro, a veces consejos prácticos sobre qué hierbas recolectar ese día, a veces historias de la propia vida de Marie, a veces solo palabras de aliento. Estás haciéndolo maravillosamente, escribía Marie frecuentemente. Estás criando a Samuel para que sea libre no solo en cuerpo sino en espíritu. Nunca conocerá la humillación de la esclavitud, nunca cargará las cicatrices, físicas o psicológicas, que ambas llevamos. Ese es tu regalo para él, y es precioso más allá de las palabras. Pero no todo era apacible. Hubo momentos de miedo, cuando cazadores se aventuraron demasiado cerca del pantano, cuando soldados, porque la guerra civil ahora rugía, aunque Abigail apenas sabía de ella escondida en las profundidades del pantano, pasaron buscando hombres para reclutar o recursos para confiscar. En esos momentos, Abigail usaba la magia que Marie le había enseñado, levantando nieblas para ocultar la cabaña, creando sonidos confusos para alejar a los intrusos, incluso una vez lanzando un hechizo de miedo en un grupo de soldados confederados que se habían acercado demasiado, enviándolos corriendo de vuelta del pantano gritando sobre fantasmas y demonios. Y hubo momentos de soledad, profunda y abrumadora soledad. Abigail extrañaba la compañía humana, las voces de otros esclavos, incluso las duras condiciones de la vida en la plantación porque al menos allí tenía personas alrededor. Aquí, su única compañía adulta era un libro encantado habitado por el espíritu de una mujer muerta. Samuel era una alegría, pero era un niño, no alguien con quien pudiera tener conversaciones reales. Extraño a la gente, confesó Abigail al libro una noche después de que Samuel se había dormido. Extraño tener a alguien con quien hablar, alguien con quien reír. ¿Es esto cómo viviste, Marie? En soledad, durante años, sin nadie. Sí, escribió el libro, y Abigail podía sentir la tristeza en esa simple palabra. Es por eso que me volví hacia la magia, hacia la oscuridad. Porque cuando estás sola lo suficiente, cuando no tienes a nadie que te refleje de vuelta, que te recuerde que eres humana, comienzas a olvidar. Comienzas a convertirte en algo más poderoso pero también menos completo. No cometas mi error, Abigail. Mantén tu humanidad. Y cuando Samuel sea mayor, considera permitirle conocer el mundo más allá del pantano. No lo encierres aquí como yo estoy encerrada. Fueron palabras sabias, y Abigail las tomó en serio. Cuando Samuel tenía 3 años, comenzó a hacer viajes ocasionales fuera del pantano, a veces llevando al niño con ella. Iba a pueblos pequeños donde no era conocida, donde podía pasar como una mujer negra libre, porque en 1862, en medio de la guerra civil, con líneas de batalla cambiando constantemente y registros confusos, era más fácil hacer tales afirmaciones sin ser cuestionada. Vendía remedios herbales que preparaba, tés para la fiebre, ungüentos para cortes, tinturas para varios males. Nunca mencionaba la magia que los hacía más efectivos de lo que deberían ser naturalmente. La gente la pagaba bien, y usaba el dinero para comprar cosas que no podía hacer o encontrar en el pantano, tela para ropa, herramientas de metal, ocasionalmente libros, porque aunque su alfabetización era rudimentaria,
estaba tratando de mejorar, sabiendo que querría enseñar a Samuel a leer. En estos viajes, escuchaba noticias del mundo exterior. Escuchaba sobre la guerra, cómo el norte estaba ganando, cómo la proclamación de emancipación del presidente Lincoln había liberado esclavos en estados rebeldes, aunque la libertad legal significaba poco en áreas donde la Confederación aún tenía control. Escuchaba sobre regimientos de tropas de color, esclavos previamente que ahora luchaban por su libertad. Y escuchaba, ocasionalmente, sobre la plantación Blackwood, como el nuevo supervisor la había administrado mal, como la plantación había sido confiscada por fuerzas de la Unión, como muchos de los esclavos habían huido hacia el norte. El mundo está cambiando, le dijo al libro después de uno de estos viajes. La esclavitud está terminando, Marie. Quizás no inmediatamente, quizás no tan limpiamente como nos gustaría, pero está terminando. Lo que significa que pronto, la libertad que tengo aquí, libertad que tuve que esconder en un pantano, que tuve que proteger con magia, será posible en el mundo exterior también. Es verdad, escribió Marie. Y cuando eso suceda, cuando la guerra termine y la esclavitud sea abolida, tendrás elecciones que nunca tuviste antes. Podrías dejar este pantano, podrías criar a Samuel en una ciudad o pueblo real, darle educación, oportunidades. No tendrías que depender de mi magia para sobrevivir. ¿Y qué hay de ti?, preguntó Abigail. Prometiste que cuando Samuel tuviera 5 años, te liberaría. Quedan 2 años más. 2 años es nada comparado con 70, escribió Marie. He esperado tanto tiempo. Puedo esperar un poco más. Y cuando llegue el momento, quemarás este libro como prometiste, y finalmente seré libre. Pero a medida que el 5º cumpleaños de Samuel se acercaba, Abigail se encontró cada vez más ambivalente sobre mantener esa promesa. Marie se había convertido en más que solo una herramienta, más que solo una fuente de poder. Se había convertido en amiga, confidente, mentora. La idea de destruir el libro, de terminar esa relación, llenaba a Abigail con tristeza. No sé si puedo hacerlo, admitió una noche, unas semanas antes del 5º cumpleaños de Samuel. No sé si puedo quemar el libro. ¿Qué haré sin ti? ¿Cómo sobreviviré sin tu guía? La respuesta llegó lentamente. Sobrevivirás como has sobrevivido siempre, con fuerza, con inteligencia, con amor por tu hijo. Ya no necesitas mi magia, Abigail. Te he enseñado todo lo que sé. Y más importante, la guerra está terminando. La esclavitud está terminando. Ya no necesitarás esconderte. Ya no necesitarás poder sobrenatural para protegerte. El mundo está cambiando, convirtiéndose en un lugar donde personas como tú pueden existir abiertamente, libremente. Pero te extrañaré, dijo Abigail, lágrimas corriendo por sus mejillas. Has sido mi única amiga real durante 5 años. Y tú has sido la mía, escribió Marie. La primera persona real con quien he interactuado en 70 años. Me has dado un regalo más allá de precio, la oportunidad de ayudar a otra, de ser útil, de tener propósito incluso en muerte. Pero ahora es tiempo de dejarme ir. Es tiempo de que ambas sigamos adelante. Y Abigail supo, profundamente y con certeza final, que Marie tenía razón. Mantener el libro más tiempo sería egoísmo, mantener a un espíritu aprisionado simplemente porque ella valoraba su compañía. No sería correcto. No sería justo. Entonces, en el 5º cumpleaños de Samuel, en un día brillante de octubre cuando el pantano estaba hermoso con los colores del otoño, Abigail preparó el ritual que terminaría con todo. Siguió las instrucciones que María había escrito en el libro, reuniendo madera seca para una hoguera, disponiendo piedras en un círculo, preparando palabras específicas que necesitarían ser dichas. Samuel, ahora un niño brillante y curioso, preguntó qué estaba haciendo. Abigail se arrodilló frente a él, tomó sus pequeñas manos en las suyas, y le dijo la verdad, adaptada para que un niño de 5 años pudiera entender. Hay una mujer especial que ha estado ayudándonos, explicó. Vive en ese libro, y ha estado atrapada allí durante mucho tiempo. Hoy vamos a liberarla, para que finalmente pueda descansar. Es algo bueno, algo que debe hacerse, incluso si me pone un poco triste. ¿Podré decirle adiós?, preguntó Samuel. Abigail miró el libro, y nuevas palabras aparecieron. Sí. Déjalo decir adiós. Un niño como él, nacido libre y criado con amor, verlo, hablarle, saber que ayudé a que su libertad fuera posible, eso haría mi partida perfecta. Entonces Abigail levantó a Samuel y lo llevó a la mesa. Puedes hablar con ella, dijo. No te responderá en voz, pero escribirá sus respuestas. Ve. Samuel, con la seriedad que solo tienen los niños pequeños, dijo al libro, gracias por ayudar a mi mamá. Gracias por ayudarme a ser libre.
Espero que encuentres un lugar feliz a donde vayas. Las palabras que aparecieron en el libro estaban menos uniformes que de costumbre, como si las emociones de Marie estuvieran afectando su control. Eres un niño maravilloso, Samuel. Crece fuerte. Crece sabio. Crece libre. Y recuerda siempre, tu madre es una de las personas más valientes que he conocido. Honra su sacrificio viviendo bien. Y entonces llegó el momento. Abigail llevó el libro afuera al círculo de fuego que había preparado. Sostuvo el libro por última vez, rastreando con sus dedos el cuero desgastado de la cubierta, los símbolos extraños grabados en ella. Adiós, Marie, susurró. Que encuentres la paz que has buscado durante tanto tiempo. Luego, con Samuel parado cerca, Abigail colocó el libro en el centro del círculo de fuego y habló las palabras que Marie le había enseñado, palabras en un idioma que no entendía pero que resonaban con poder de todos modos. Cuando la última palabra fue dicha, las llamas estallaron espontáneamente, consumiendo el libro en segundos. Pero mientras ardía, Abigail vio algo extraordinario. Por un momento breve y brillante, vio una figura en las llamas, la forma de una mujer, joven y hermosa, sonriendo con alegría y gratitud. Luego la figura se elevó, haciéndose menos sólida, más translúcida, hasta que finalmente desapareció por completo, ascendiendo hacia el cielo como humo dispersándose en el viento. Y supo que Marie finalmente era libre. La guerra civil terminó en abril de 1865, y con ella, la 13ª enmienda abolió la esclavitud en todos los Estados Unidos. Abigail, escuchando la noticia en uno de sus viajes al pueblo, lloró lágrimas de alegría mezcladas con tristeza. Alegría porque el sistema malvado que la había esclavizado finalmente había terminado. Tristeza porque sabía cuántos habían sufrido y muerto antes de que llegara este día, incluido su esposo. Con el libro desaparecido y Marie liberada, Abigail tuvo que decidir qué hacer con su vida. Podría quedarse en el pantano, ahora era su hogar de una manera extraña. Pero Samuel estaba creciendo, y pronto necesitaría educación, compañía de otros niños, oportunidades que el pantano no podía proporcionar. Así que en el otoño de 1865, Abigail tomó la decisión de dejar el pantano. Empacó sus pocas pertenencias, cerró la cabaña que había sido su refugio durante 5 años, y con Samuel de la mano, caminó fuera del pantano hacia el mundo cambiante más allá. Se establecieron en Nueva Orleans, una ciudad vibrante y diversa donde personas negras libres habían vivido durante generaciones, donde una mujer sola con un hijo podría encontrar comunidad y oportunidades. Abigail usó las habilidades que Marie le había enseñado, preparación de hierbas, curación, consejo sabio, para establecerse como curandera respetada en el barrio francés. Pero nunca habló sobre la magia real que había usado. Nunca mencionó el libro, o el espíritu de Marie Laveau, o los 5 años que había vivido escondida en un pantano protegida por hechizos. Esos secretos los guardó cerca, compartidos solo con Samuel cuando era lo suficientemente mayor para entender. Samuel creció para convertirse en un hombre notable, educado. Abigail se aseguró de ello, usando cada centavo que pudo ahorrar para pagarle a tutores, elocuente, y comprometido con mejorar la vida de los negros libres recientemente. Se convirtió en maestro durante la Reconstrucción, luego abogado, luego representante del estado de Luisiana. Y siempre, contó la historia de su madre, no los detalles sobre la magia o el libro, sino la verdad central, que había sido lo suficientemente valiente como para huir embarazada, lo suficientemente fuerte como para sobrevivir sola en el pantano, lo suficientemente sabia como para criarlo libre incluso cuando el mundo decía que debía ser esclavizado. Abigail vivió hasta 1891, muriendo a los 55 años rodeada por su familia, no solo Samuel sino sus nietos y bisnietos. En sus años finales, comenzó a escribir sus memorias, poniendo en papel la historia que había vivido. Pero cuando llegó a las partes sobre el libro y Marie, dudó. ¿Quién la creería? ¿Sonaría como fantasía, o peor, como la brujería de la que había sido acusada falsamente? Al final, decidió escribir la verdad, completa y sin adorno. Completó sus memorias solo semanas antes de su muerte, y le dio el manuscrito a Samuel con instrucciones específicas. Decide tú, le dijo. Decide si el mundo necesita saber la historia completa, la magia, el libro, el espíritu. Yo he vivido con estos secretos lo suficiente. Ahora son tuyos para hacer con ellos lo que creas mejor. Samuel luchó con esta decisión durante años. Las memorias de su madre eran notables, la historia de una esclava fugitiva que había sobrevivido contra probabilidades imposibles, que había criado a su hijo en libertad antes de que la libertad fuera legalmente posible. Pero las partes sobre la magia, esas podrían hacer que toda la narrativa fuera desechada como ficción,
podrían dañar la reputación que Abigail había construido cuidadosamente como curandera respetada y matriarca comunitaria. Finalmente, en 1920, Samuel, ahora un hombre anciano de 62 años, tomó su decisión. Publicaría las memorias de su madre, pero editadas. Quitaría las referencias específicas al libro mágico, al espíritu de Marie Laveau, a los hechizos y rituales. En su lugar, presentaría a Marie como una curandera herbalista ordinaria que había vivido en el pantano y había ayudado a su madre, luego había muerto naturalmente. La magia se convertiría en metáfora, poder interno, fuerza espiritual, determinación férrea. El libro, titulado Nacido Libre, Las Memorias de Abigail, fue publicado en 1921 y se convirtió en un documento importante de la era de la esclavitud y la reconstrucción. Los historiadores lo alabaron por su detalle, su honestidad, su perspectiva única. Y aunque algunos lectores notaron ciertas ambigüedades, referencias a poder que parecía ser más que solo fuerza de voluntad, descripciones de eventos que rayaban en lo sobrenatural, la mayoría asumió que estas eran licencias literarias, embellecimientos destinados a hacer la historia más dramática. Pero Samuel guardó el manuscrito original, la versión sin editar con todas las referencias a la magia intacta. Lo colocó en una caja fuerte, junto con otro objeto que había recuperado de la cabaña del pantano años después de que su madre la dejara, un solo pedazo de papel, parcialmente quemado pero aún legible, con un nombre escrito en él en múltiples tipos de letra que se hacían progresivamente más frenéticas. Abigail, Abigail, Abigail. Era lo único que quedaba del libro, habiendo sobrevivido de alguna manera al fuego que debió haberlo destruido completamente. Samuel lo guardó como recordatorio de que su madre había vivido algo extraordinario, algo que desafiaba la explicación fácil, algo que el mundo no estaba listo para creer pero que era no menos cierto. Y dejó instrucciones para sus propios herederos, la versión sin editar de las memorias de su abuela, el pedazo de papel con su nombre, y una carta explicando todo, debería ser abierta cuando el mundo estuviera listo, cuando la gente pudiera creer que magia y realidad podían coexistir, que una esclava fugitiva podría haber hecho un pacto con un espíritu para sobrevivir, que el poder podía venir en formas que la ciencia no podía explicar. Esos documentos pasaron a través de generaciones de la familia, guardados cuidadosamente, esperando el momento adecuado. Y en 2018, exactamente 160 años después de que Abigail huyó a esa cabaña en el pantano, su tataranieta, una profesora de historia llamada Dr. Sarah Freeman, finalmente abrió la caja fuerte y leyó el manuscrito original. La Dr. Freeman quedó asombrada. Aquí estaba la historia que había sido contada en su familia por generaciones, pero con capas adicionales que explicaban tanto, las referencias crípticas a poder en la versión publicada, los silencios extraños en la narrativa de su abuela, el sentido que la familia siempre había tenido de que había más en la historia de lo que se había contado. Después de mucha consideración, la Dr. Freeman decidió publicar la versión original de las memorias como nueva edición académica, con notas a pie de página extensas explorando las prácticas de vudú y odo en el sur del siglo XIX, las formas en que esclavos fugitivos usaban espiritualidad para sobrevivir, y la posibilidad de que eventos que parecían sobrenaturales podían tener tanto explicaciones psicológicas como potencialmente genuinos componentes paranormales. No puedo probar que el libro mágico existiera, escribió en su introducción. No puedo probar que mi tatarabuela realmente se comunicó con el espíritu de una mujer muerta. Pero puedo probar que ella sobrevivió contra probabilidades imposibles, que crió a su hijo en libertad antes de que la libertad fuera legal, y que vivió una vida notable de fuerza y coraje. Si la magia era literal o metafórica casi no importa, lo que importa es que le dio esperanza cuando no tenía ninguna, poder cuando era impotente, y un camino hacia adelante cuando todos los caminos parecían bloqueados. La nueva edición de Nacido Libre, la historia completa de Abigail, fue publicada en 2019 y se convirtió en bestseller inesperado. Resonó con lectores que entendían que la supervivencia a veces requiere creer en cosas que no pueden ser probadas, que el poder viene en muchas formas, y que las historias más importantes son a menudo aquellas que desafían clasificación fácil. Y en algún lugar, quizás en cualquier lugar que las almas van cuando finalmente son liberadas de ataduras terrenales, el espíritu de Marie Laveau sonrió, sabiendo que su historia, y la historia de Abigail, finalmente habían sido contadas completamente. Dos mujeres, separadas por décadas pero conectadas por desesperación y esperanza, habían encontrado maneras de sobrevivir, de resistir, de reclamar poder en un mundo que insistía que no deberían tener ninguno. El diario oscuro que había escrito solo el nombre de Abigail había sido tanto maldición como bendición, atándola a fuerzas que no entendía completamente, pero también dándole herramientas para forjar libertad de esclavitud. Y aunque el libro mismo había sido destruido hace mucho, convertido en cenizas para liberar un espíritu aprisionado,
Las palabras que contenía, las lecciones, el poder, la historia, continuaban viviendo, pasadas de generación en generación, recordando a todos los que las escuchaban que libertad a veces requiere valentía, que supervivencia a veces requiere hacer pactos con lo desconocido, y que las historias más poderosas son aquellas que honran tanto la luz como la oscuridad en el viaje humano hacia la libertad.